Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien, que los esté llevando bien esta pandemia. Bueno, continuando con el cronograma de clases planteado, vamos a dar hoy dos artículos del Código Penal, el artículo 350 y el artículo 345. El artículo 350 refiere al abuso de inferioridad psicológica de los menores y de los incapaces, y el artículo 350 refiere al delito de extorsión. Vamos a comenzar con el abuso de inferioridad psicológica. Primero que nada debemos ubicar dónde está el artículo, y vemos que está entre los delitos contra la propiedad mueble. Y entre los delitos contra la propiedad mueble está establecido mediante el engaño. Entonces, para empezar, debemos decir que es necesario diferenciarlo del delito de estafa, que también se encuentra en el mismo capítulo, está en el artículo 347. Entonces, para empezar, les voy a decir que en este delito de abuso de inferioridad psicológica de los menores y de los incapaces, no se requiere el engaño, la puesta en escena, la mise en scène, que se requiere para la estafa, sino que simplemente en este delito, tal como lo describe el artículo, lo que se hace es un abuso de determinadas personas. Entonces, vamos a comenzar leyendo el artículo y de esta forma vamos a ir desmenuzándolo y vamos a ver todo el análisis que corresponde hacer. Y dice así: el que abusando de las necesidades, de la inexperiencia o de las pasiones de un menor, o del estado de enfermedad o deficiencia psíquica de una persona, para procurarse a sí mismo o a otro un provecho, le hiciera ejecutar un acto que importe cualquier efecto jurídico en su perjuicio o en perjuicio de un tercero, será castigado, no obstante la nulidad del acto, con 9 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Bueno, analicemos entonces este tipo penal. Para empezar tenemos que ver cuál es el sujeto activo. El sujeto activo, nos dice la norma, el qué. Así que por lo tanto tenemos claro que es un delito que lo puede cometer cualquiera. No tiene ninguna referencia específica. Entonces, pasamos ahora al sujeto pasivo. Ahí sí nos encontramos en las particularidades que tiene este artículo. Entonces, el sujeto pasivo está expresamente determinado en la ley. Y pueden ser 3 tipos de personas. Pueden ser los menores de edad, pueden ser los enfermos psíquicos o pueden ser aquellas personas que tengan una deficiencia psíquica. Los enfermos psíquicos son los que tienen disminuidas sus capacidades de querer y entender, y con motivo de los trastornos psíquicos que padecen provenientes de su enfermedad física. Por lo tanto, un enfermo físico es aquella persona que podemos decir que tiene un diagnóstico médico, que tiene una enfermedad declarada, que si se le hace, por ejemplo, una pericia, da que tiene determinada patología, por ejemplo, de las patologías mentales. Entonces, esa persona tiene una enfermedad psíquica. Y el tercer tipo de sujeto pasivo que nos establece la norma es el deficiente psíquico. El deficiente psíquico es aquel que no necesariamente tiene que tener una enfermedad psíquica, sino que es aquella persona que por determinadas circunstancias tiene disminuida su capacidad de querer y de entender como una persona normal. Es aquel que tenga su voluntad disminuida, pero no entra, por ejemplo, el caso de las personas que tienen un abuso en la ingesta de alcohol o de estupefacientes, sino que son aquellas personas que, por ejemplo, por su edad, como vamos a ver más adelante, se encuentran comprendidas dentro de la norma. Así que el sujeto activo es cualquiera y el sujeto pasivo está expresamente establecido en la ley. Esto es muy importante porque además también estas dos situaciones diferencian también de otras normas.
Luego tenemos que ver el verbo nuclear. ¿Qué es lo que requiere la norma? ¿Qué es lo que le requiere al sujeto activo la norma para que esté cometiendo el delito? Bueno, lo que le requiere la norma es hacerle ejecutar un acto al sujeto pasivo. O sea, hacer ejecutar un acto significa determinar a alguna persona a hacer algo. Y ese algo, en el caso de estas personas, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, hacer un documento, ¿tá? Efectuar un documento, sino que simplemente lo que se hace, abusándose de esa situación, se los, digamos, como que se los puede hacer creer algo o ellos mismos creen y la persona, el sujeto activo, no les aclara, por ejemplo, determinada situación. Lo vamos a ver más adelante. Este artículo también lo que tiene es un elemento subjetivo, y el elemento subjetivo que está determinado en la norma es el procurarse, el sujeto activo tiene que procurarse para sí o procurar para un tercero un beneficio de tipo económico. Recordemos que nos encontramos dentro de un capítulo que está protegiendo el derecho de propiedad y justamente, como les dije, en este caso, mediante engaño. Entonces, es necesario también la existencia del querer por parte del sujeto activo aprovecharse económicamente mediante ese acto que determina ser al sujeto pasivo. Analizando entonces los tres sujetos pasivos, podemos decir, bueno, como dice Langón, en el caso de los menores de edad, no para determinar la minoría de edad, no tenemos mayores problemas, sino que simplemente basta con una partida de nacimiento y en ella vamos a ver su fecha de nacimiento y vamos a ver que esa persona a la que se le determinó hacer un acto era menor de edad. En cuanto a la enfermedad psíquica o deficiencia psíquica, debemos hacer algunas aclaraciones que ya las hice. Primero tenemos que decir que la enfermedad psíquica o la deficiencia psíquica, en este caso, para la comisión de este delito, no está directamente vinculado a la incapacidad civil. O sea, no es necesario que la persona que padece una enfermedad física o una deficiencia psíquica, una enfermedad psíquica, perdón, o una deficiencia psíquica, esté declarado incapaz civilmente, sino que simplemente basta con que se encuentre en estas determinadas situaciones para la comisión de este delito. Entonces, lo que hay es un abuso por parte de ese sujeto, de esas distintas situaciones entre las que se encuentra el sujeto. Esta es una norma que, como podemos ver, lo que intenta es proteger a determinadas personas que se encuentran en una situación de inferioridad con respecto al resto de las personas, protegerlos en su derecho de propiedad. Estos casos vamos a ver que son mucho más comunes de lo que a uno le parece. Incluso hay muchos casos en la práctica. Pueden consultar la base de jurisprudencia nacional. Yo después les voy a leer un párrafo de una sentencia, les voy a decir cuál es la sentencia, es de un tribunal de apelaciones, y así ustedes después la leen y pueden buscar y van a ver que hay varios casos. Estos casos generalmente se dan en aquellas personas que se encuentran solas, que, por ejemplo, dentro de la deficiencia psíquica cabe afirmar, porque la jurisprudencia así lo ha dicho en las diversas sentencias, por eso es interesante que lean, porque van a ver que de estos casos se encuentran un montón, de aquellas personas que, por ejemplo, están internadas en un residencial para personas mayores de edad. Por ejemplo, hay muchas personas que están solas,
hay muchas personas que tienen poca familia o tienen muy poco vínculo con la familia, o hay personas que incluso están solas y son cuidadas por determinadas personas que trabajan en la casa, y muchas veces se da la situación de que esas personas que cuidan a personas mayores, ¿tá? Este, empiezan a ver cómo es la mecánica de la vida de esta persona, que los familiares no los visitan o que los visitan poco, y que en realidad esa persona ven que no tiene a nadie y empiezan a generar un vínculo de cercanía con esa persona que cuidan, y se produce esa situación de abuso por parte de los cuidadores. También sucede, como les decía, en las personas que están internadas en los residenciales, que son personas mayores, que más allá de que, como les digo, no tengan una deficiencia psíquica, el hecho ya de la vejez está aceptado por la doctrina, de que entra dentro de este concepto, porque justamente estas personas son más vulnerables, se encuentran solas, confían en las personas que tienen más cerca. Entonces, el sujeto activo determina a esas personas a realizar determinados actos en su perjuicio económico y en beneficio del sujeto activo o de terceras personas. Como dijimos, no es necesario la creación de un documento exacto, sino que de repente que firme un documento o que lo haga vender determinado bien inmueble, o incluso hacerlos, digamos, no es convencerlos, porque no es engañarlos, pero bueno, hacerlos creer de pronto de que es más beneficioso que el bien inmueble que tienen se lo deje a determinada persona, porque muchas veces también se dan los casos de los sobrinos, personas que no tienen hijos y que de repente tienen sobrinos que los ven poco, y bueno, entonces todos esos pueden ser sujetos activos de este delito. Pero lo que me importa recalcarles es este concepto que existe de la senilidad, y que Langón dice en su Código Penal anotado que incluso ese estado puede comenzar incluso hasta los 60 años. Entonces vemos que hay un periodo amplio en que se puede dar en la vida del sujeto, ser sujeto pasivo de este delito, por supuesto en determinadas circunstancias. Como les decía, es importante que vean la diferencia con la estafa, que en la estafa hay un engaño, hay una puesta en escena, sino que en este delito eso no existe, y lo que hay es un abuso de esa situación. En cuanto a la culpabilidad, bueno, es claro que es a título de dolo directo, porque uno lo que busca, no cabe en esta figura el error, o sea, sino que la persona que determina ser una persona determinado acto para perjudicarlo es con una conciencia y voluntad de que firme tal documento o de que venda tal propiedad, con la voluntad de enriquecerse él o enriquecerse otra persona. La jurisprudencia ha sido unánime también en que la condena por este delito no conlleva necesariamente la nulidad del acto en la vía civil, sino que eso deberá resolverse mediante juicio ordinario por la vía civil correspondiente. O sea, que no significa que una persona que haya sido condenada, el acto que se haya realizado caiga por nulidad. Eso no sucede así. La jurisprudencia entiende que se debe resolver en la vía correspondiente. Yo les quiero leer un párrafo, unos párrafos de la sentencia 154 del 2008
del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno, de fecha 29 de mayo de 2008. Entonces yo les voy a leer para que vean justamente lo que les estaba reafirmando. Les pido que la lean y vean cuál es la situación, así es larga, entonces no nos vamos a detener en el caso. Pero sí les voy a leer una parte de la sentencia que confirma lo que les estaba diciendo en cuanto a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su estado, por su edad y muchas veces por su estado de salud que no implica una enfermedad psíquica. Entonces yo les voy a leer, dice... Es un fallo de segunda instancia que confirma la sentencia de primera instancia. Entonces dice, la sala confirmará parcialmente la sentencia de primer grado por los siguientes fundamentos. El colegiado no comparte los argumentos expuestos por la defensa en cuanto a la ausencia de la adecuación típica. En efecto, como bien dice en su voto el señor ministro William Corujo, dice, no se trata de discutir si la señora C.C. estaba en uso pleno de sus facultades, sino de establecer si la misma era una deficiente psíquica, lo que repercute en la normalidad de la conducta. Y la edad no es sinónimo, pero un sí evidente factor que incide cuando además se une a la fragilidad emocional de la víctima, como este caso. En el capítulo de prueba referido por la Fiscalía 222, numeral 15, referido a la historia clínica, dice, paciente que consulta por angustia, vive sola con necesidad de ser escuchada. Entonces, este argumento que da el tribunal, evidentemente la defensa argumentó lo contrario, ¿no? Y entonces el tribunal utiliza la historia clínica de esta persona que consulta, que se siente angustiada. Verán que no tiene una enfermedad concreta, sino que se siente sola y se siente angustiada. Entonces, sobre las personas que se encuentran en ese estado emocional, hay sujetos que se abusan de ello. Termina diciendo, casi al final, dice, era la edad senil de esta persona, que guste o no, es un factor que la doctrina mundial incluye como uno de los que generan debilidad, lo que no quiere decir que todos los hombres de 90 años sean débiles. Perdón. Por lo tanto, vamos a ver que cada caso debe ser analizado concretamente como corresponde en todos, ¿no? Pero bueno, lo que les quería dejar bien diferenciado en este tipo de delito era que existen sujetos pasivos que están expresamente determinados por la ley, que hay una referencia subjetiva, y en cuanto a la diferencia que hay entre la enfermedad psíquica y la deficiencia psíquica, y qué es lo que nuestra doctrina nacional entiende por deficiencia psíquica, con un concepto más amplio que incluye la vejez. Y bueno, para finalizar con este delito, nos queda por decir que la consumación se produce cuando se ejecuta, cuando el sujeto objeto de este delito, el sujeto pasivo, ejecuta el acto, que no es necesario que se produzca el aprovechamiento económico por parte del sujeto activo. Y Cairoli, en cuanto a la posibilidad de si este delito admite o no tentativa, nos dice que a él se le presentó, creo que supongo cuando era juez, un caso en el cual fue el siguiente. Lo deben haber leído en el libro, pero igual lo repasamos. Está en el libro de Cairoli, en el manual de Cairoli. Un sujeto se encontraba en un almacén y escucha una conversación telefónica del dueño del almacén con una persona que le dice que le va a enviar el vuelto con un empleado suyo que tiene 13 años. Entonces el individuo que estaba en el almacén escuchando la conversación y escuchó la dirección, sale y va a esa dirección y cuando llega el niño se le presenta y le dice que él es la persona a quien le tiene que dar el vuelto. El niño
sospecha, le parece que no, entonces vuelve corriendo al almacén y le dice a su patrón lo sucedido. Entonces Cairo le dice que ese para él sería un caso de tentativa. Bueno, ahora vamos a continuar con el delito de extorsión. El delito de extorsión está en el artículo 345 del Código Penal y como vamos a ver está muy vinculado o tiene similitudes con el delito de violencia privada. El delito de extorsión está establecido en el artículo 345 en los delitos contra la propiedad mueble con violencia en las personas. Vamos a ver que si recordamos el delito de violencia privada que se encuentra en el artículo 288 se encuentra en el capítulo de los delitos contra la libertad. Recordemos que el delito, para comenzar a analizar el delito de extorsión, de violencia privada, nos decía que el que usare violencias o amenazas para obligar a alguno a hacer o tolerar o dejar de hacer alguna cosa será castigada con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. O sea, en ese delito, en el de violencia privada, lo que vemos es un delito contra la libertad de las personas. Entonces, el delito de extorsión se dice que tiene su base en el delito de violencia privada. Pero, como dijimos, se encuentra establecido en los delitos contra la propiedad mueble con violencia en las personas. Entonces, el delito nos dice lo siguiente. Dice, el que con violencias o amenazas obligare a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer algo contra su propio derecho para procurarse a sí mismo o para procurar a otro un provecho injusto, en daño del agredido o de un tercero, será castigado con 4 a 10 años de penitenciaría. Bueno, como ya dijimos, igual que en el artículo anterior que vimos, este es un delito que protege la propiedad y es un delito que en relación a la rapiña es un delito que no solamente protege el delito, no protege el derecho, no solamente el derecho a propiedad, sino también es un delito que va también contra la libertad, justamente por eso que hablábamos que tiene su base en el delito de violencia privada. Analizando el tipo penal, vemos que la ley nos dice el qué, o sea que estamos en la misma situación, es que el delito anterior es este delito lo puede cometer cualquier persona, no hay ninguna calificación no hay ningún sujeto calificado. ¿Quién es el sujeto pasivo? Bueno, el sujeto pasivo es a quien se afecte su derecho de propiedad, que puede o no coincidir con el objeto material personal. Entonces, acá podemos plantear un ejemplo para que ustedes lo puedan ver con claridad. Por ejemplo, cuando Juan amenaza a Pedro para que su hermano le entregue una suma de dinero, de lo contrario, divulgará un secreto de Pedro, vemos que el objeto material personal es Pedro, pero el sujeto pasivo va a ser Juan, porque a Juan, en definitiva, es a quien se le afecta su derecho de propiedad. Entonces, se pueden dar distintas situaciones en que el objeto material personal coincida, pero en otros casos no, como este. Pedro es el objeto material personal y Juan es el sujeto pasivo que va a tener, que en definitiva es quien va a tener que desembolsar la suma de dinero, por lo tanto su derecho de propiedad es el que se ve afectado. El verbo nuclear en este tipo es obligar. Dice el artículo, el que con violencias o amenazas obligare a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer algo. Hasta ahí vamos igual que en el delito de violencia privada, pero acá dice
en contra de su propio derecho. ¿Tá? Entonces ahí vemos la protección al derecho de propiedad. El delito, acá vemos que hay una referencia subjetiva también que nos dice el tipo, que dice para procurarse a sí mismo o para procurar a otro un derecho injusto. Este provecho injusto es justamente lo que diferencia al delito de extorsión del delito de violencia privada, ya que el delito de violencia privada es más amplio. En cambio, en este delito tenemos concretamente la protección del derecho de propiedad. Bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos? Bueno, Cairoli nos plantea distintos ejemplos, que por ejemplo es amenazar a alguien con denunciar a otra de un delito poniendo precio a su silencio, un ladrón que ofrece el rescate de una cosa hurtada a cambio de una recompensa, alguien que, un caso muy común y ahora después les voy a contar una sentencia y se las voy a subir después también. Se dan muchos casos también en los casos de adulterio, cuando alguien sabe que una persona tiene una relación extramatrimonial con otra persona y se la amenaza para guardar ese secreto y se le pide una recompensa. Bueno, esos son los distintos tipos que se dan en el delito de extorsión. Pero, ¿qué es lo importante que tiene este delito? Bueno, antes les voy a decir cuáles son los medios. Los medios pueden ser variados. ¿Tá? O sea, uno puede cometer un delito de extorsión mediante el envío de una carta, mediante una llamada telefónica. Ahora se da mucho los casos por WhatsApp, por mensajes. Entonces, esos son los medios. Digo, los manuales verán que tienen otras formas, otras formas más antiguas, por llamarlo de alguna manera, o que, por ejemplo, ponen el caso del envío de un cassette. Bueno, hoy los medios son más modernos. Y lo más común en realidad es que se realice a través del teléfono celular o de WhatsApp. Vamos a ver también algunos casos que se dan, otra sentencia que les voy a comentar para que vean bien el caso, es de, por ejemplo, lo que sucede en las cárceles, las amenazas que se realizan y todo lo que se hace a través de los teléfonos celulares y de las visitas. Bueno, ¿cuál es la consumación? ¿Cuándo se da la consumación? Bueno, es en el momento en que se utilizan las violencias y las amenazas. Y ahí vamos a ver que hay una discusión en cuanto a si existe tentativa o no en este delito. Pero, ¿qué es lo importante a destacar en este delito? ¿Qué es lo que pasa con la voluntad del extorsionado? O sea, ¿es libre? ¿Es una voluntad viciada? ¿Puede decidir? ¿Podría realizar otra cosa? ¿Tiene la posibilidad de realizar otra conducta? Bueno, evidentemente es una voluntad que está viciada, sin duda. Porque existe una amenaza, existe la amenaza de un peligro inminente o futuro, pero un peligro. Entonces, esa persona no tiene la libertad de decidir libremente de qué es lo que va a hacer. Está viciada, no hay duda. Pero tenemos que diferenciarla de lo que sucede en el delito de rapiña. ¿Y qué sucede en el delito de rapiña? A ver si recuerdan. Cuando se produce la rapiña, la persona no tiene la posibilidad en el momento de decidir otra cosa. Cuando recibe las violencias y las amenazas, no tiene la posibilidad de hacer otra cosa que le está pidiendo, por decirlo de alguna manera, el sujeto activo. En cambio, ¿qué sucede con la voluntad del extorsionado? El extorsionado podría tomar otra decisión.
en un tiempo obviamente más limitado que en una situación normal. Pero resulta que si él, aunque teniendo esa posibilidad de poder realizar otra conducta diferente a la que le está diciendo mediante las violencias y las amenazas quien lo extorsiona, va a tener un daño que puede ser que es patrimonial porque siempre le está pidiendo dinero a cambio de que haga algo o que no diga algo o de que el sujeto pasivo haga en realidad lo que le está pidiendo el sujeto, el sujeto activo. O sea, el extorsionado tendría la posibilidad de ir a la policía y denunciar el delito. Pero bueno, tiene ese riesgo. Entonces se dice que la voluntad del extorsionado está viciada. Recordemos la diferencia con la rapiña, que ahí no existe, no tiene margen de tiempo, no tiene ningún lapso de tiempo en que pueda pensar. En cambio, en este caso sí, pero lo cierto es que está viciada y generalmente las personas terminan haciendo lo que el sujeto activo les pide porque evidentemente tienen una amenaza de un peligro de un peligro económico, perdón, tienen la amenaza de que si no hacen lo que les pide, que es la entrega de dinero, va a realizar algo o va a decir algo que les va a causar un perjuicio. Bueno, en cuanto creo que ha quedado claro, es una lástima no tener las clases interactivas porque realmente, como ustedes saben que nosotros nos manejamos con los casos, resulta muy interesante, la verdad que en estos dos delitos que me tocó darles es muy interesante el poder interactuar y poder plantear distintos casos. En cuanto, yo les comenté que se dan muchos casos de extorsión, digo, más allá de los que conocemos, de que se puede dar, por ejemplo, el caso de que, como les decía, de Juan y Pedro, de que una persona tiene un secreto y una persona y otro sujeto le pide una suma de dinero a cambio del silencio. Bueno, hay situaciones que en realidad son frecuentes en nuestro derecho, en nuestro país y se dan, ¿no? Y es, por ejemplo, el caso de lo que sucede en las cárceles, ¿está? Yo les recomendaría que leyeran la sentencia, por ejemplo, es una de ellas porque en este caso hay varios. La sentencia número 293 de 2016, de 21 de septiembre de 2016. Este es un caso que se da, es así. Los presos, generalmente, más bien, es muy común que realicen este tipo de delitos de la siguiente forma. En esta sentencia el caso era así. Pongámosle Juan otra vez, que estaba detenido, le pedía a María, que estaba afuera, que retirara de hábitat tanta suma de dinero. 1.500 pesos, 5.000 pesos, 3.000 pesos, 4.000 pesos. Y María le decía que alguna vez que le preguntaba de qué era ese dinero y le decía que era por trabajos que él había hecho, ¿tá? Entonces de pronto que se quedara, retiraba 1.500 pesos, que se quedara con 500 pesos y depositara la mayor cantidad de veces era para que depositara ese dinero en la cuenta de Susana, que Susana tenía un negocio y que le depositara en esa cuenta. El caso en esta sentencia es que la persona,
la esposa, digamos, de la pareja del detenido, no sabía realmente para qué era, o sea, se podría imaginar, como sucede en todos estos casos, pero él incluso en la sentencia dice que como era muy lúcido, pensó que sí, que era por trabajos que él hacía en la cárcel. Entonces, lo que sucedía era que este detenido le giraba la plata a su pareja, esta pareja depositaba plata en una cuenta de su excuñada, ¿tá? Su excuñada un día le dice que no quiere retirar más dinero porque es mucho dinero y que bueno, no lo quiere hacer más. Entonces, el detenido lo que hace es la amenaza y le dice que si ella no sigue retirando ese dinero, que en definitiva terminó siendo por la venta de pasta base, que si no retira ese dinero, bueno, tiene gente conocida que sabe de la existencia de los hijos y que tiene amigos y que bueno, en definitiva la termina amenazando con la seguridad de los hijos y, y que tenía también una relación con otra persona. Bueno, ese es un caso que se da muy comúnmente en las cárceles acá en nuestro país y pueden ver distintas sentencias. Después, otro caso que me pareció interesante, también para que lo lean, es la sentencia número 311 del 2017 del Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno del 25 de octubre de 2017. Y este caso refiere justamente a qué es lo que sucede con la tentativa en el delito de extorsión. Este caso, se lo resumo, era una señora, trabajaba en una inmobiliaria y tenía una relación afectuosa con el dueño de la inmobiliaria. Entonces, otra persona X que trabajaba ahí sabe de esa relación y entonces comienza a amenazar, le empieza a hacer llamadas telefónicas al amante, digamos, del dueño de la inmobiliaria, diciéndole que si no le paga determinada cantidad de dinero, va a contarle a su esposo, etc. Bueno, y así la tiene unos días. Resulta que la señora finalmente fija un día y una hora con un interlocutor que tenía quien hacía las amenazas para depositar tal día a tal hora $10.000 en un lugar donde se depositaba basura en la ruta interbalnearia en tal kilómetro. Entonces, quien recibía las amenazas va ese día y deposita la bolsa y el sujeto que tenía que retirar el dinero en el momento en que llega al lugar es aprehendido por la policía. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió de que quien recibió las amenazas durante ese periodo que fueron unos días que recibió las amenazas, bueno, estuvo dispuesta a pagar por el silencio de esta persona los $10.000. Pero a último momento se arrepintió, le contó a su marido la verdad y acudió a la policía. Y la policía planificó un caso, la policía planificó que fuera a depositar, que cumpliera con ese acuerdo que había hecho de ir tal día, tal hora a depositar el dinero, y en ese momento iban a aprender al sujeto. Que además tampoco había dinero, sino que habían pedazos de papel envueltos en gomita como que fuera el dinero. Entonces, ¿cuál es la discusión en este caso que se plantea en la sentencia? Bueno, si este delito admite tentativa. Y el Tribunal de Apelaciones termina diciendo de que sí, con mucho fundamento doctrinario,
por eso me interesa que la lean, porque además la doctrina está dividida, aunque la mayoría ya acepta que cabe el delito en grado de tentativa, pero finalmente los ministros terminan diciendo de que sí, de que hubo tentativa en este caso. ¿Por qué? Porque la mujer se arrepiente, por lo tanto su voluntad estuvo amenazada durante un tiempo, pero cuando ella decidió de contarle la verdad a su esposo, ella misma dice que se sintió liberada y que decidió ir a la policía. Por lo tanto, su voluntad ahí ya no está viciada, porque ella ya, como ella misma lo relata, está liberada de esa presión. Y además acude a la policía y planifica que este señor se ha aprendido en ese momento. Y además nunca se desapoderó de su dinero, porque nunca llevó dinero, porque además aunque lo hubiera llevado tampoco iba a ser, podría correr un riesgo de que no lo aprendieran, pero en definitiva no llevó ni siquiera el dinero. Por lo tanto, no corresponde el delito de extorsión completo, digamos, la ejecución del delito. En la sentencia de primer grado había sido de que sí, de que el sujeto había cometido el delito de extorsión, pero el Tribunal de Apelaciones dice que no, que en realidad lo que hubo fue una tentativa. Bueno, como verán, estos son delitos que protegen al derecho de propiedad. Espero que les haya quedado claro. Mi idea era plantearles casos prácticos, por eso me gusta traerles sentencias. Y bueno, les pido que si tienen alguna duda, no duden si tienen alguna duda, no duden en escribirme, o si precisan algún material o lo que sea, aunque está todo en los manuales que hemos visto, que les dijimos al principio del curso. Así que bueno, que tengan buenas tardes.